Incline su rostro, por favor, y oramos en la noche de hoy. Padre, muchas gracias porque un fin de semana más nos permites estar en tu casa, como es el deber que tenemos, Señor, delante de tu presencia, que nos haces un llamado para tener un tiempo de gratitud y adoración después de una semana de labores. Ese es el principio de tu palabra, es uno de tus mandamientos, que hay que venir, Señor, a adorar un día a la semana como mínimo a tu casa para darte gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Un día de descanso, pero descansar también para escuchar tu palabra, Señor. Así que ahora abre nuestros oídos espirituales. Permite, Señor, que tu palabra siempre caiga en buen terreno y que todos los que estamos aquí, Señor, tengamos corazones receptivos para que esa semilla, Señor, pueda caer en buen terreno, Señor, y que sea una semilla que germine, y que sea una semilla que crezca, y que también dé fruto al 100%. De antemano, gracias por lo que hoy nos vas a enseñar. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, les decía que hemos estado viendo el Salmo 19, y básicamente hemos estado hablando de que Dios se reveló y se revela a través de la creación, porque Él se sigue revelando a través de la creación. No solamente se reveló, se dio a conocer, se sigue dando a conocer. Y eso es lo que estuvimos viendo en el Salmo 19, empezando el Salmo: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Estuvimos viendo sobre todo de que en este salmo se conoce a Dios, conocemos algo de sus atributos morales, pero en este salmo les decía también semanas anteriores que no dice mucho, la creación no dice mucho sobre el carácter de Dios. Cuando vemos la creación nos quedamos ahí un poco limitados, porque no nos dice la creación cómo llegar a conocer a Dios, cómo llegar a conocerle, cómo llegar a tener una relación íntima y personal con Dios. A través de la creación, viendo estrellas, yo no puedo ver eso. Yo sí veo la gloria, su poder, su grandeza, pero llegar a conocer al Señor es imposible a través de la creación. Por eso decíamos que se hacía necesaria una revelación mucho más amplia. Y esa revelación es la que estamos hablando de la palabra. Pero hay una revelación especial, y la revelación por excelencia que nos muestra la palabra del Señor es la encarnación de Jesucristo. La palabra que se hizo carne, el verbo que se hizo carne. Cristo era Dios manifestado en carne. Cristo nos amó, Cristo se entregó por nosotros, Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario para darnos vida eterna, pero también, hablando de la Trinidad, el Padre también nos amó de tal manera que entregó, que dio esa revelación, que dio a su Hijo Jesucristo, nos lo envió. Y de hecho, Cristo cuando viene es a dar a conocer al Padre. Esa es la revelación hermosa. Y Juan 3:16, que es uno de los versículos principales de toda la Biblia, y de una vez decirles que este versículo debemos de memorizarlo. Aquí hay creyentes que no saben Juan 3:16, no sabe qué dice Juan 3:16. Debe de memorizarlo. Juan 3:16 dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, la revelación por excelencia es Jesucristo. Pero aquí viene algo bien importante. Se necesita una revelación escrita de parte de Dios. Y la revelación escrita que se necesita de parte de Dios es para que todas esas verdades que nos habló Jesucristo del Padre, todo lo que vino a enseñarnos Jesucristo acerca del reino, no se olviden. Se necesita la Biblia, porque en la Biblia está lo que Dios quiso que quedara consignado, las verdades. Por eso cuando hablamos de la Biblia, la revelación escrita de Dios es el relato oficial, es el relato autoritativo que preserva la verdad de Dios. Si nosotros queremos conocer a Dios, es a través de la Biblia. No hay otra forma de hacerlo. Y eso es lo que yo quiero enfatizar hoy para cerrar esta serie un poco corta, porque hubiera querido hacerla más larga, pero
Con 5 predicaciones es suficiente para hablar de la suficiencia de las Escrituras. El apóstol Pablo, y ustedes tienen ahí en su boletín, nos menciona precisamente eso. Pablo nos va a hablar de la naturaleza y el propósito de la Biblia. Y eso lo encontramos en la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17, y ustedes tienen ahí sus Biblias. Así que, por favor, acompáñenme en la lectura de ese pasaje. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. ¿Todo lo tienen ahí? ¿Sus boletines? ¿Qué tal si me acompañan y lo leemos juntos? Ahí donde está. Entonces, vamos a leerlo juntos. Dice: desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Eso que acabamos de hacer es lo que se conoce en la liturgia una lectura al unísono, sino que hemos ido perdiendo esos elementos litúrgicos y hay que volverlos a rescatar. De vez en cuando por ahí vamos a hacer la lectura no al unísono, sino antifonal. Yo leo un versículo, ustedes como iglesia leen el segundo. Yo quiero que rescatemos cosas que se nos han ido olvidando. Si miramos el contexto, amados, de este pasaje del capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, en ese capítulo en especial, yo no tengo ahora tiempo, me gustaría, a mí me encanta ir versículo por versículo y créame que sería un estudio fascinante del capítulo 3, pero no tengo tiempo. Y el capítulo 3, básicamente, si miramos el contexto, Pablo le advierte a Timoteo que van a venir tiempos muy difíciles. Y esos tiempos difíciles estaba hablando no solamente para la época de Timoteo, sino que aún proféticamente, a través del Espíritu Santo, Pablo estaba hablando de los tiempos difíciles para los últimos tiempos. Y estamos viviendo, yo no diría los últimos tiempos, yo diría que estamos en el último tiempo. Y en este tiempo lo que está advirtiendo Pablo es que habrán hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Eso lo encontramos en el versículo 1 del capítulo 3, en el versículo 8 también se menciona lo mismo, y al terminar el capítulo 3, lo que hace Pablo es escribir las características que van a tener esos hombres que se han desviado de la palabra. Y da una lista larga que no voy a leer ahora, usted lo puede hacer en su casita. Capítulo 3, léalo completico en su casa. Y ahí básicamente lo que hace Pablo es le advierte a Timoteo, le aconseja que se aparte de esos líderes, que se aparte de esa doctrina, que los evite. Eso está en el versículo 5. Entonces, después de Pablo empezar con Timoteo haciéndole estas pequeñas advertencias, lo que ahora hace Pablo es que contrasta la conducta de estos hombres y ahora empieza a elogiar a su pupilo. Y empieza a elogiar a Timoteo, que es su hijo espiritual. Y empieza a elogiarlo, resalta en Timoteo. Eso está en el capítulo 3. En el contexto del versículo que vamos a estudiar hoy. Y entonces lo elogia porque Timoteo ha sido fiel a la doctrina que el mismo Pablo le ha enseñado. Lo elogia por su fidelidad, lo elogia por su proceder, lo elogia por su conducta, lo elogia por su fidelidad, lo elogia por su paciencia, lo elogia por su amor. Eso está en el versículo 10. Entonces, cuando le hace ese contraste, ahora le exhorta a que permanezca en las enseñanzas que ha aprendido. Acompáñeme al versículo 14. En el versículo 14, que es el versículo antes del pasaje que vamos a estudiar hoy, le dice a Timoteo: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Pero tú
Debes ¿de qué? Permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes ¿qué? Confiar en quienes te las enseñan, te las enseñaron. Está hablando de él. Pablo ha sido el maestro, Pablo ha sido el mentor de Timoteo. Entonces, ahora en el versículo 15 al versículo 17, lo que va a hacer Pablo ahora es que le va a decir que como él conoce la palabra de Dios desde la niñez, esa palabra puede hacer algo especial, y ha hecho algo especial en la vida de él. Pero no solo en la vida de él, puede hacer algo especial en la vida de todas las personas que a él lo van a escuchar. Porque en otra parte de la carta que le escribió a Timoteo, Pablo le dice a él: cuídate de ti mismo, pero también cuida lo que vas a enseñar a otros. Porque así mismo te salvarás a ti mismo y vas a salvar. Se van a salvar los que escuchen la verdad de la palabra. Y por eso, antes de que entremos de lleno al pasaje de hoy, lo que quiero que ustedes vean, mis amados hermanos, es que estamos viviendo tiempos peligrosos. Tiempos donde la gente se está apartando de la sana doctrina. Tiempo donde los énfasis son otros. Ahora ya no hay un énfasis en la palabra, una palabra que es suficiente para mi vida, una palabra que es la verdad para mi vida. Ahora ya el énfasis es confiar en otras revelaciones. Ahora hay más énfasis en las visiones, hay más énfasis en los sueños, hay más énfasis en las profecías, hay más énfasis en otras revelaciones. Y aunque nosotros como Redil del Norte no estamos en contra de las manifestaciones y los dones del Espíritu Santo, nosotros creemos en los milagros. Somos una iglesia que no somos cesacionistas. Nosotros creemos que Cristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Él se puede revelar y manifestar como Él quiera, en donde quiera y como quiera. Pero lo que Él nos dejó fue una revelación escrita, y yo no me puedo apartar de esta revelación. Por eso cuando la iglesia empieza a dejar de confiar en la palabra, de poner sus ojos en la palabra para depender más de una visión, depender más de un sueño, depender más de una profecía, estamos apartándonos de la sana doctrina. Y por eso el énfasis que yo he venido haciendo por semanas. La mayoría de estas predicaciones, como son un poquito a veces pesadas, se toma una predicación y se habla de la suficiencia. Yo ya llevo 5 con la de hoy. Porque quería dejar esto muy, pero muy claro. Porque yo no sé cuándo más volveré a predicar sobre la suficiencia de las Escrituras. Entonces quería dejar esto para ustedes de manera muy, pero muy clara. Versículo 15, por favor. Si miramos el versículo 15, vamos a mirar, por favor, si usted lo puede leer ahí mentalmente, siga conmigo. Dice Pablo, vamos a leer solamente el 15, mentalmente usted lo puede hacer. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que está diciendo aquí precisamente Pablo? En primer lugar, y ahí sí por favor, les animo a que llenen sus boletines. Todo lo que he dicho es a modo de introducción. Primer punto, lo que Pablo está diciendo acerca de la Biblia, porque hoy vamos a seguir hablando de la Biblia, pero sobre todo, como es una serie que se llama La suficiencia de las Escrituras, hay un subtítulo para el tema de hoy. Lo que vamos a ver hoy es la naturaleza y el propósito de la Biblia. La naturaleza y el propósito de la Biblia. Y yo quiero que cuando usted piense en la Biblia, lo personalice. Que usted diga mi Biblia, porque cuando usted ya dice mi Biblia, usted hace esa palabra personal, se apropia de ella. No es esa Biblia, no es la Biblia, es mi Biblia. Es la revelación que Dios me ha dado. Entonces por eso quiero que hoy vea la Biblia de otra manera y oro al Espíritu Santo para que se enamoren de la palabra. Esto es imposible si el Espíritu Santo no hace la obra en cada uno de nosotros, porque la letra mata, la letra es seca. Necesitamos que el Espíritu Santo la vive en nuestros corazones. Entonces, en primer lugar, dice Pablo que mi Biblia es la fuente de sabiduría por excelencia. ¿Es qué? ¿La fuente de qué? De sabiduría por excelencia. Entonces, Pablo enfatiza que la Biblia es la fuente de sabiduría
y dice que es una fuente de sabiduría. ¿Por qué dice que es una fuente de sabiduría? El mismo versículo 15 dice, ya que al tener un conocimiento apropiado y adecuado de la palabra, la Biblia nos hace sabios. ¿Y nos hace sabios para qué? No en el concepto de sabio secular. En el día de hoy una persona sabia es el que sabe mucho. Bíblicamente no tiene nada que ver con eso. Eso es conocimiento. Sabiduría que me puede hacer sabio, ¿para qué? Según el contexto de lo que Pablo me está dando, es que me aporta la sabiduría necesaria para entender el plan de salvación que Dios tiene para mi vida. Estamos hablando del plan de salvación, no estamos hablando de otra sabiduría. Entonces, lo que Pablo en todo el contexto y en otras cartas, lo que Pablo enfatiza una y otra vez es que las personas que no conocen a Dios están ciegas. Y eso lo hemos mencionado. Son personas que no pueden entender las cosas. De hecho, pueden hasta leer la Biblia, pero no la entienden. Porque según Pablo, las verdades espirituales son incomprensibles para una persona que no ha nacido de nuevo. Una persona tiene que nacer de nuevo para poder tener el Espíritu Santo. Y al tener el Espíritu Santo puede entender la palabra del Señor. Por eso una persona puede tener el título de teólogo, egresado de X seminario o X universidad. Si no ha nacido de nuevo, se acerca a la palabra de una manera intelectual y el plan de salvación estará velado para sus ojos. Y alguien dirá, ¿cómo es posible que alguien pueda ser teólogo y no haber nacido de nuevo? Sí, yo los conozco. A lo largo de 30 años he conocido teólogos que completamente seguro que no han nacido de nuevo. Entonces, Pablo lo que va a hacer ahora es que va a ampliar esta hermosa verdad, diciendo en segundo lugar que la Biblia es inspirada por Dios mismo. Mi Biblia es inspirada por Dios mismo. ¿Qué significa que es inspirada por Dios mismo? De hecho, él empieza diciendo toda la Escritura. Y no voy a ahondar demasiado en eso porque ahí nos llevaríamos un buen rato, porque si bien es cierto que en la época de Pablo todavía no se había escrito todo el Nuevo Testamento, él se está refiriendo al Antiguo Testamento, pero con toda certeza que también hay cartas del Nuevo Testamento que ya se habían escrito y que ya se reconocían como palabra de Dios. Para nosotros que ya han pasado tantos siglos y que ya el canon de las Escrituras se cerró, ya sabemos que se está refiriendo Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, toda la Biblia, toda es inspirada por Dios. ¿Qué es inspirada por Dios? No les voy a confundir ahora con términos griegos, etcétera, etcétera. Eso lo dejaremos para estudios. Pero a ustedes solamente les quiero decir que la palabra inspirada por Dios en el griego significa que ha sido dada por el aliento de Dios. El aliento, por el soplo de Dios. Y aquí voy a hacerles un contraste. La revelación escrita de Dios es el producto, escúchame, es el producto del aliento creador de Dios. Al igual que la revelación de Dios en la creación se describe como siendo creado por el aliento de su boca. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, uno se da cuenta que en varias porciones de la Biblia se dice que la creación fue, valga la redundancia, creada por el aliento, por el soplo de Dios. Les regalo una cita bíblica. El Salmo 33, versículo 6, dice lo siguiente: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Él habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. ¡Qué pasaje tan hermoso! Y si usted mira Génesis capítulo 1, todo el capítulo 1 habla de la creación. Y Dios dijo y se hizo. Y Dios dijo y se hizo. Hablando del soplo de Dios. Pues bien, lo que Pablo nos está diciendo en el versículo 16 es que la Biblia no es una invención de la sabiduría humana. Cuando él empieza a hablar de que la Biblia le ha dado sabiduría a Timoteo para conocer la salvación,
Y cuando ahora está diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios, lo que Pablo está diciendo es que la Biblia no procede de seres humanos. Es la verdad afirmada por el apóstol Pablo en muchas otras partes, pero también el apóstol Pedro lo menciona en un pasaje muy importante para entender que la Biblia no es solo escrita por hombres, sino que fue inspirada por el aliento, por el soplo de Dios. Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Ponga esa notica por ahí en el boletín porque yo se los voy a leer para no buscar y demorarnos mucho. Segunda de Pedro 1, 21 dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Cuando los hombres escribieron la Biblia, yo no voy a ahondar demasiado en eso, lo veremos más adelante el próximo año en doctrina, pero Dios respetó el libre albedrío, respetó la idiosincrasia, respetó la cultura, respetó el idioma con que cada uno lo hizo, pero los guió a través del Espíritu Santo para que lo que escribieran fuera la verdad y que no cometieran ningún error. Por eso decimos que la palabra de Dios es humana, porque la escribieron hombres, por supuesto, pero fueron hombres no naturales, hombres que nacieron de nuevo, llenos del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los tomó para que escribieran lo que Dios quiso que escribieran. ¿Cuántos libros tenemos en la Biblia? Se lo dije en estos días que los corché. ¿Cuántos? ¿Cuántos en el Antiguo Testamento? 39. ¿Cuántos en el Nuevo Testamento? 27. Más adelante les voy a hablar por qué hay otros libros en otras Biblias. Bueno, ese es otro tema que no puedo entrar en él hoy. Entonces, eso significa, amados, cuando yo leo a Pedro en esta declaración, que no hablaron por voluntad humana, sino que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso significa que en la Biblia encontramos la voz de Dios hablando a los seres humanos. Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia. Por eso para mí es algo totalmente inaudito, totalmente incomprensible cuando alguien me dice que Dios le habla mucho y yo me doy cuenta que no lee la Biblia, no estudia la Biblia, no medita la Biblia, no memoriza la Biblia. ¿Cómo es que Dios le habla? No entiendo. Porque Dios nos habla es a través de la palabra. Y estoy diciendo cosas un poco fuertes, pero necesito decirlas. Cuando decimos que en la Biblia encontramos la voz de Dios hablando a los seres humanos, la Biblia es la autorrevelación autoritativa de Dios. En la Biblia es donde encontramos, allí es donde el ser humano puede acudir con reverencia y humildad a escuchar la voz de Dios, a escuchar lo que Él tiene que decir a nuestra vida. Si nosotros queremos que Dios nos dirija, queremos tomar decisiones en la vida, hay problemas en la familia, tengo problemas financieros, tengo dudas en mi vida, dudas de fe, lo que sea, la respuesta la encontramos es en la Biblia. Mi Biblia es toda suficiente. Esta es la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. No necesito otros libros, no necesito otros maestros. En la Biblia está la revelación autoritativa de Dios. Aquí yo puedo escuchar a Dios todos los días de mi vida. Por eso puedo llegar a la palabra en cualquier momento, abrir las Escrituras, abrir cualquier porción de la palabra y decirle: Dios, háblame a través de tu palabra. Con toda seguridad y con toda confianza puedo llegar a la Biblia y no voy a fallar y no me voy a equivocar, porque es la palabra del Señor. Y de esto es que Pablo nos va a hablar en los versículos siguientes. Él va a ampliar por qué podemos acudir a la palabra, porque ella es una herramienta maravillosa que Dios nos dejó a los seres humanos, no solamente para mostrarnos el plan de salvación, sino que ahora Pablo va a decir algo mucho más amplio. Por eso, en tercer lugar, sigan conmigo el boletín. En tercer lugar, Pablo dice que la Biblia, mi Biblia, número 3, es útil para mi crecimiento espiritual. Es útil. La palabra útil es una palabra tan sencilla, tan común, tan corriente, que ni siquiera nos damos el lujo de investigar qué significa útil. Porque ya
Ya como quedamos por hecho que todos sabemos. La palabra útil en este contexto que estamos mirando del versículo 15 al 17 y de todo el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, útil es algo que puede servir para nuestro beneficio. Cuando Pablo dice que la Biblia es útil, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Útil para qué? Ya vamos a mencionar para qué, pero ahora pensemos en la palabra útil. Útil significa algo que puede servir para mi beneficio, pero dentro del contexto que estamos hablando es algo que sirve, que es provechoso, que nos ayuda a una mejor relación con Dios. Usted quiere tener una mejor relación con Dios, es a través de las Escrituras. No es esperando que fulano de tal te imponga las manos y profetice sobre ti. No es así. Es a través de la palabra. Ella es la que me enseña, ella es la que me muestra, ella es la que me dice que la Biblia me sirve a mí. ¿Para qué? Para que yo tenga una mejor relación con Dios, y no hay porción alguna de la Biblia que no sea útil o que no tenga valor para nosotros. Aún esas listas que a veces vemos por ahí tan enredaditas y que nos da pereza, las genealogías, ahí hay sabiduría de Dios en esas genealogías. Es increíble ver la genealogía de los evangelios, de dónde viene Cristo, ahí hay sabiduría. Aún el libro del Levítico, un libro que es pesado, a algunos no les gusta leerlo, ese libro es hermoso, ese libro a mí me muestra en todo su esplendor la santidad de Dios. La santidad de Dios. Toda la Biblia es útil, toda la Biblia es útil. Por eso, iglesia, le exhorto a que deje de seguir leyendo solo los salmos y los proverbios y uno que otro por ahí evangelio. No, la Biblia es para leerla toda, porque toda es útil. Dígale a la persona que está al lado suyo, pasito, dígale, hay que leer toda la Biblia, dígale, toda. Dígale, toda es útil, toda. Toda. Íntegra, que no se quede ningún libro por fuera. Ninguno. Hace muchos años una señora me decía, ay, yo no leo Apocalipsis, me da miedo. Con miedo y todo hay que leer Apocalipsis. Y con más razón en el día de hoy, porque ahí está lo que va a pasar en el último tiempo. Bien, ahora sí, iglesia, ¿y para qué es útil la Biblia? Ya dijimos, para mi crecimiento espiritual, pero Pablo, que es un maestro de la palabra, nos va a desmenuzar y nos va a decir para qué es útil. Y aquí ustedes tienen en su bosquejo varios paras, ¿cierto? Esos paras, en español los enseñaron, que son unos conectores que cuando aparece para es propósito. Entonces la Biblia cumple varios propósitos en nuestra vida. Ya hemos visto la naturaleza de la Biblia, ahora quiero ahondar con ustedes en el propósito de la Biblia. Y nos está diciendo en primer lugar que la Biblia toda la Escritura es útil para enseñar. Número 1, para enseñar. El término en griego enseñar aquí es el término adoctrinar. Adoctrinar se relaciona con conservar la enseñanza correcta frente a las doctrinas extrañas, porque en el contexto de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, lo contrastó las características de Timoteo, sus cualidades, con falsos maestros, y esos falsos maestros se apartaron de la palabra. Y ahora lo que Pablo está diciendo y le está diciendo a Timoteo es que la Biblia es útil para enseñar, es decir, para conservar la enseñanza correcta frente a doctrinas extrañas. Y lo que estamos entonces diciendo hoy es que Dios nos enseña, Dios nos adoctrina por medio de la Biblia. Usted quiere ser adoctrinado, no es comprando el libro de fulano de tal, aunque hay libros muy buenos. Yo soy un lector, claro que sí, y hay que leer libros. Pero el libro por excelencia no es el libro del teólogo tal ni el pastor tal,
es la palabra del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, cuando Él dice que la Escritura es útil para enseñar, lo que nos está diciendo Pablo acá es que la Biblia, por medio de su palabra, Dios nos enseña todo en cuanto a lo que Él quiere de nosotros con respecto a ¿qué? A nuestro hablar, a nuestro pensar, a nuestro actuar. Así que si queremos saber cómo hablar, cómo pensar y cómo actuar, en la Biblia tenemos el manual. La Biblia es toda suficiente para enseñarnos cómo pensar, cómo hablar, cómo actuar. Eso lo encuentro en la Biblia. Lastimosamente hoy, y ustedes saben que esto lo he dicho con mucho respeto en la iglesia, yo respeto la psicología como respeto a otras ciencias humanas, porque para mí son instrumentos en las manos de Dios, pero me da mucho pesar cuando la iglesia en los últimos años se ha apartado de la palabra para volcarse a maestros de psicología. Maestros que nos enseñan cómo pensar, cómo hablar y cómo actuar, cuando es la Biblia la que me enseña a mí cómo hablar, cómo pensar y cómo actuar. No necesito de conductistas, yo no necesito, porque en la Biblia está. No estoy diciendo que no necesitemos la ciencia humana. Eso es como decir que como Dios me sana, entonces no necesitamos médicos. No, yo no estoy llegando a sus extremos. Sí, a los psicólogos, sí, pero cuando aconsejan, cuando dan terapias, pero cuando filtran sus terapias y sus enseñanzas a la luz de la palabra. ¿Me estoy comunicando? Pero no solamente Pablo dice que la Biblia me es útil para enseñarme, sino que también dice que la Biblia es útil para reprender. Ese término es fuerte, reprender. Ese término se puede traducir también en el griego como convencer. Se puede traducir también en el griego como poner en evidencia, sacar algo a la luz, convencer de lo que es falso. Y entonces, relacionándolo obviamente con el pecado y con la mala conducta. Entonces, cuando yo miro todo el panorama, ¿qué es lo que me está diciendo Pablo acá? Podemos decir entonces que la Biblia nos convence de pecado, nos convence de nuestras malas obras, con el fin de que estemos enteramente capacitados para toda buena obra. Por eso es que el Espíritu Santo me reprende, pero es a través de la Biblia. Si usted no lee la Biblia, ¿a dónde está la reprensión que Dios le hace si usted no lee la palabra? Si usted no todos los días lo está diciendo, Dios, háblame a través de tu palabra, ¿cuándo lo van a reprender? Y de hecho ni la quiere leer porque no quiere. Anda tan mal que no quiero leer la Biblia, porque Él me reprende. Pero si yo quiero crecer espiritualmente y si yo quiero estar en el plan perfecto de Dios, yo tengo que escuchar su voz, yo tengo que escuchar su palabra. Dígale a la persona que está al lado suyo, dígale, esto es más serio de lo que pensábamos. Dígale, esto es más serio de lo que pensábamos. La Biblia no solamente es útil para enseñar, no solamente es útil para reprender, sino que en tercer lugar es útil ¿para qué? Para corregir. Corregir significa cambiar de actitud o proceder de acuerdo a la corrección que hace la palabra de Dios en nuestra vida. De acuerdo a la corrección que hace la palabra de Dios en mi vida. Entonces Dios, mire, la pedagogía de Dios es hermosa. Por eso a una persona que apenas está empezando los caminos del Señor, no se le pide un cambio de la noche a la mañana. Por eso cuando Pablo le dice a los corintios, de modo que si alguno está en Jesucristo, en 2 de Corintios 5:17, es una nueva persona, he aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ese todas son hechas nuevas es un proceso. He aquí todas se van haciendo, día tras día, nuevas. Pero una persona que ya lleva meses, que lleva años en los caminos del Señor, por favor, ahora viene la pedagogía de Dios. Él me enseña en la palabra y me dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y resulta que yo, ya sabiendo que algo es bueno y que algo es malo, termino haciendo
una cosa que es mala y que la Biblia condena, entonces ahora viene Dios a través del Espíritu Santo cuando leo la palabra y me dice que lo que estoy haciendo está ¿qué? Es malo, estoy mal, y entonces me reprende, me regaña. Pero entonces no solamente viene eso, sino que en el proceso pedagógico Él me enseña, Él me reprende, pero después ¿qué hace? Me corrige. Me dice, eso no está bien, eso hay que hacerlo es así y así, de esta manera. Entonces me muestra cómo hacerlo. Es la misma pedagogía como nosotros enseñamos a nuestros hijos. Primero le enseñamos. Cuando él desobedece la enseñanza, entonces le reprendemos. Volvemos, le enseñamos, pero esta vez ¿con qué? ¿Haciendo qué? Correctivos, haciendo correcciones. Entonces, cuando yo miro el proceso pedagógico de Dios, sobre todo la parte de corregir, entonces significa que ahora Dios lo que quiere es que yo cambie de actitud o de proceder, de conducta, de acuerdo a la corrección que Él ha hecho a través de la palabra. Entonces, dicho en otras palabras, corregir es enmendar lo errado y la Biblia cumple esa función, y esto con el fin de que seamos hombres y mujeres enteramente capacitados para toda buena obra, que yo pueda crecer espiritualmente. Pero hay otro propósito más. Hay otro propósito más en la pedagogía de Dios. ¿Por qué nos dejó la Biblia? ¿Por qué inspiró a los autores sagrados para que escribieran la Biblia? La otra partecita es, el otro propósito es para instruir en la justicia. Para instruir en la justicia. Y eso es lo que aparece en el versículo 16. La Biblia, ¿qué quiere decir esto? Que la Biblia nos da reglamentos, la Biblia nos da pautas, nos da mandamientos para vivir una vida disciplinada, una vida recta y una vida santa delante de Dios. Y otra vez, ¿con el propósito de qué? De que yo crezca espiritualmente, que esté capacitado para toda buena obra. Pablo entonces nos ha dado 4 utilidades, 4 beneficios que la Biblia aporta a nuestra vida, y esos beneficios usted ya hoy lo sabe. Si alguien le pregunta cuáles son los beneficios que aporta la Biblia a nuestra vida, son más, pero al menos en esta cartica encontramos 4. ¿Cuáles son? ¿La Biblia es útil para qué? Para enseñar. ¿La Biblia es útil para qué más? Reprender. ¿La Biblia es útil para corregir? Y la Biblia es útil para instruir en justicia. Pero ahora Pablo nos va a decir que todos esos propósitos apuntan a un propósito mayor. Y yo ya lo he estado mencionando. Así que en cuarto lugar, en sus boletines, Pablo nos va a decir algo más al respecto de la Biblia. El propósito final. Los propósitos anteriores son medios para llegar a un fin mayor. El propósito principal lo encontramos en la última parte del versículo 16. Su propósito por excelencia es capacitarme para toda buena obra. Capacitarme para toda buena obra. Si miramos el contexto, capacitado significa un proceso de perseverancia constante. Eso ya lo había dicho Pablo en el versículo 14 que leí con ustedes ahora. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Esa permanencia es de lo que está hablando acá. Capacitado significa un proceso de permanencia, de perseverancia constante, un proceso por el cual el Hijo de Dios se esfuerza cada día por hacer la voluntad de Dios. Escuche eso, iglesia. No es cada 8 días. No es cuando yo vengo aquí el sábado o el domingo. Yo me esfuerzo todos los días de mi vida para caminar en el plan perfecto de Dios. Eso es lo que significa lo que Pablo está diciendo acá. Permanecer en sus caminos es un estado de comunión íntima con Dios, pero es un estado continuo, mañana, tarde y noche, porque Él es mi papá, yo soy su hijo, Él me ha dejado su palabra es una lámpara, es una luz en mi diario caminar. Todas las decisiones que yo tome en la vida, todas, a la luz de la palabra, consulto al Señor. Señor, ¿tú qué tienes que decir frente a esta decisión que voy a tomar?
Por eso hay que tener mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado a quién le pido yo un consejo. Porque hay gente que aconseja y aunque conozca de Dios, nos dan consejos pésimos porque no conocen la Biblia. El que no conoce la Biblia, el que no conoce el plan perfecto de Dios a través de las Sagradas Escrituras, siempre dará malos consejos. Por eso los consejeros bíblicos tienen que conocer la palabra, porque si no, no sería un consejero bíblico. Sería un consejero. Pero nosotros no necesitamos consejeros, lo que necesitamos es consejeros bíblicos. Por eso vamos a meternos fuertemente en la consejería, pero a la luz de la Biblia. A la luz de la Biblia. En la escuela teológica vamos a empezar también con cursos de consejería y los vamos a dar por niveles, y ya en su momento estaré compartiendo con ustedes todo el currículum para el próximo año, que van a haber cosas muy nuevas en esta iglesia. Quiero terminar, iglesia, con algunas aplicaciones. Las aplicaciones no cambian, son las mismas. Estamos en el tema de la suficiencia de las Escrituras. La pregunta que vuelvo a hacer, iglesia, para ustedes es que se la haga personal. ¿Es mi Biblia toda suficiente para mí? ¿Realmente en la Biblia encuentro yo todo lo que necesito o estoy buscando otras fuentes? ¿Qué otras fuentes estoy buscando? La Biblia satisface plenamente todo mi anhelo, mi deseo, todos mis vacíos los encuentro en la Biblia, me los llena la Biblia, o estoy buscando llenar esos vacíos en otras cosas. Porque si no, la Biblia no es, como predicamos en estos días, no es comparable con el oro, ni será comparable con la miel. Porque no me va a satisfacer, no me va a llenar. Por eso, para algunos, yo sé que no son todos, pero algunos aquí, si no se han leído toda la Biblia, iglesia, mientras yo siga vivo, seguiré exhortando a todos los discípulos donde me encuentre, lea la Biblia completica como mínimo una vez al año. Todos los años se lee la Biblia. Próximo año otra vez me leo toda la Biblia. Próximo año otra vez me leo toda la Biblia. ¿Y qué va a pasar? Que a medida que van pasando los años, esa palabra va penetrando en su corazón. El Espíritu Santo no le va a traer a la memoria en algún momento que usted tiene que tomar una decisión y no tiene forma de escuchar y ni de leer la Biblia, ni de buscar en la Biblia. ¿Qué va a hacer el Espíritu Santo? Le va a traer algo que usted ya leyó. No le va a traer a la mente nada que usted nunca haya leído. A no ser que ya sea un milagro de Dios, una palabra de ciencia, una palabra de revelación. Eso es otra cosa. Pero lo normal es que Dios nos habla, es así, leyendo la palabra. Así que el desafío para ustedes, iglesia, es próximo año, qué bueno que arranque desde ya, léase la Biblia completita. Cosa que cuando lleguemos al próximo año, al mes de la Biblia, septiembre, octubre, usted ya se la haya leído completa. Segundo desafío, también lo hemos hablado muchas veces, pero algunos de verdad escuchan esta palabra, pero al otro día se les olvida. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el desafío? Todos los días, 15 minutos como mínimo, 15 minutos pasando, leyendo la Biblia, estudiando la Biblia para hacer mi devocional. Como mínimo 15 minutos. Iglesia, empecemos ya. ¿Para cuándo va a dejar para conectarse realmente con Dios? Esto lo ha venido escuchando mes tras mes, año tras año. Esta es una palabra que no cambia. Yo no vine a enseñarles hoy nada nuevo. Vine a enseñarles lo que está en la Biblia. Y otra vez Dios tiene que volvernos a enseñar y a decir lo mismo. Iglesia, cuando alguien dice, pero otra vez el pastor está enseñando lo mismo, pues ¿no será que de pronto es que yo necesito que me vuelvan a enseñar lo mismo? Porque si todos fuéramos juiciosos en leer toda la Biblia, si todos fuéramos juiciosos en hacer devocionales todos los días, si aquí estuviéramos memorizando las Sagradas Escrituras todos los días, si yo estuviera viviendo la palabra de Dios todos los días, no necesitaría que el pastor estuviera recordando otra vez estas cosas. Pero Dios tiene que volver a recordarnos. Hijo, hija, y nos está diciendo a través de la palabra, ¿qué pasa?
¿Qué pasa con esos momentos de devocional, con esos momentos de intimidad? ¿Qué pasa que está buscando consejería en otros lados en vez de buscar consejo mío? Yo soy tu consejero. El desafío, iglesia, es que usted pueda realmente empezar las rutas de crecimiento espiritual. Algunos no han podido terminar la ruta, si llevan años en esta iglesia, no han podido terminar ni siquiera la ruta del encuentro. No le estoy regañando. Escuche mis palabras como un papá amoroso, como un pastor que quiere que sus ovejas crezcan. Yo no te puedo coger del cuello, yo no te puedo obligar, no puedo. Solo te puedo animar. Estudie, capacítate. Venimos hablando del retiro. ¿Cuándo? Si fuera para un paseo, si fuera para... A veces resulta el dinero para paseos y cosas, pero para retiros no resulta. Extraño eso a veces. Y a veces nos endeudamos y hacemos sacrificio para otras cosas, pero para las cosas de Dios no mostramos tantas ganas. Todavía hay tiempo para que se inscriba al retiro. Aunque ya se había cerrado, pero aquí abro las puertas. Así tengamos que buscar otro bus. Pero si usted va a ir al retiro, hable con Sandra ahorita al final y le abro espacio para que vaya al retiro. El desafío, iglesia, es que nos metamos más con el Señor. Incline su rostro ahí donde está. Incline su rostro, iglesia. Y quiero que tengamos un momento aún para pedirle perdón al Señor. Y decirle, Señor, sí, perdóname. Perdóname porque no estoy buscando tu consejo en tu palabra, Señor. Estoy dependiendo más de hombres. Señor, perdónanos. Perdónanos porque a veces no hemos dejado que tu palabra cumpla el propósito por el cual se inspiró y se ha preservado hasta el día de hoy. Una palabra que ha sido útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en justicia. Señor, perdóname cuando no he dejado que tú obres en mi vida a través de tu palabra. Por una razón sencilla, porque quizás no paso el tiempo suficiente leyendo la Biblia, estudiando la Biblia y mucho menos obedeciendo tu palabra. Pero aquí estoy para decirte, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Yo quiero empezar juicioso a estudiar tu palabra. Yo quiero acudir al consejo de tu palabra. Yo quiero, Señor, que tú me enseñes a través de tu palabra. Repréndeme a través de tu palabra. Corrígeme a través de tu palabra. Instrúyeme a través de tu palabra. Porque tú quieres, Señor, que yo esté enteramente preparado, completamente preparado para hacer toda obra de bien. Tú quieres que yo sea un líder en la iglesia, pero para poder ser un líder en la iglesia, yo tengo que ser un hombre y una mujer de Biblia, que conozca la palabra, que maneje la palabra, que enseñe la palabra, pero sobre todo que viva la palabra. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Poder restaurar nuestro altar familiar, nuestro tiempo devocional, ese tiempo a solas contigo, Señor. La memorización de las Sagradas Escrituras. Quizás en una época lo hacía, ya he dejado ese hábito. Quiero volverlo a retomar. Dígale al Señor, yo quiero volver otra vez a enamorarme de tu palabra. Como en esos primeros días y esos primeros meses, cuando anhelaba tu palabra como niño recién nacido. Cuando me deleitaba en tu palabra. Padre, yo quiero darte gracias por habernos permitido ver esta miniserie, La Suficiencia de las Escrituras. Gracias porque han sido semanas donde nos has recordado la importancia de tu palabra, Señor, y que tu palabra es toda suficiente. Ella es toda suficiente para mostrarme el plan de salvación y para enseñarme cómo crecer espiritualmente y cómo comportarme delante de ti y delante de esta sociedad. Señor, para terminar, una oración cantada recordando nuevamente que esa palabra tuya es como una lámpara
es esa miel a nuestros labios, es ese deleite a nuestra vida. Iglesia, colóquese de pie, vamos a adorar al Señor, adoremos al Señor.